Y vamos a resolver los ejercicios que estaban en el CAP. Seleccioné algunos porque, bueno, espero que me dé tiempo terminar de resolverlos todos. Vamos a ver. En la práctica estaba separado como por temas, que son los que entran en el examen. Entonces, los primeros ejercicios tratan sobre conceptos básicos de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. ¿Ok? Entonces, sí hay que tener en cuenta que vamos a estar trabajando con ecuaciones diferenciales que son lineales, donde el orden es superior, es decir, la derivada es mayor que 1. Tenemos segunda, tercera y cuarta derivada y así hasta la enésima derivada. Entonces, dice este ejercicio, considere las siguientes proposiciones. Tengo 4 proposiciones, tengo que determinar cuáles son verdaderas. Entonces, sí es importante analizar bien cada una de las proposiciones. Dice, esta ecuación que está acá es una ecuación diferencial lineal, no homogénea y con coeficientes variables. ¿Será cierto eso? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a analizar poco a poco lo que me dicen acá. Será primero una ecuación diferencial lineal no homogénea. ¿Alguien recuerda cuál forma era la que tenía una ecuación no homogénea? Que iba igualado a f de x. Es cuando la ecuación, primero, es lineal y está igualada a, en este caso, a 0. Cuando es homogénea. Cuando es no homogénea, debe estar igualada al f de x. Esa es la diferencia entre esas dos y tienen que tenerlo en cuenta. Vean que la lineal homogénea tiene un coeficiente que depende de x. Puede ser una constante o pues puede tener las variables x. ¿Ok? Luego aparece la enésima derivada. ¿Ok? Más y luego aparece otro coeficiente, puede ser constante o variable, pero es importante que depende de x y ahí va disminuyendo su derivada hasta llegar a la expresión donde su derivada es 0 o bien pues no hay derivada, que sería la función y acompañada de otro coeficiente, constante o variable, pero principalmente la idea es que esté igualada a 0. ¿Qué es lo que pasa acá? Vean que esta es no homogénea, ¿verdad? Porque no está igualada a 0, está igualada a f de x. La no homogénea tiene esto mismo, pero acá está igualada a una función que depende de x. ¿Ok? Que esa sería esta que está acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver sus coeficientes. ¿Serán coeficientes variables? ¿Cuál es el coeficiente de esta parte de acá? Es 1. 1. El coeficiente de este, 9x. 9x. Entonces, hasta aquí parece que todo va bien. El detalle es que esta ecuación es diferencial, pero no es lineal. ¿Por qué? Porque vean que la segunda derivada tiene un exponente diferente de 1. O sea, tiene exponente 5. Es de orden 2, pero su grado es 5. Entonces no es lineal. Hay que tener mucho cuidado al analizar. Cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales, tienen que ser lineales de orden superior. La derivada no importa hasta qué número llegue, pero el grado siempre debe ser 1. ¿De acuerdo? Entonces, vean que de todo lo que estaba en la proposición, lo que fallaba era esto, que no era lineal. Vamos con esta de acá. ¿Será una ecuación diferencial lineal homogénea? Bueno, primero, ¿será lineal? Bueno, vean que tengo derivada número 9 y el exponente es 1, vamos bien. Derivada 1 y exponente 1, entonces vean que sí es lineal. Ahora, ¿será homogénea? La homogénea, ¿qué pasará con la homogénea? Tiene que estar igualada a 0. Ajá.
¿Y? Si es homogénea, porque nada más hay que pasarlo, ¿no? Sí, sí. Exacto. La función que está aquí debe ser una función que depende únicamente de x para que no sea homogénea. Pero aquí, Pasándolo a si yo restar la ya es resuelvo, homogénea. Ok. exacto, yo paso esa expresión a vamos a ver. Acá, si yo paso esa expresión a restar, entonces vean que ya ahora sí me va a quedar homogénea. Entonces tengo la novena derivada de y. Vean que es importante escribirle ahí los paréntesis para indicar que es derivada, porque si no lo dejo, puedo pensar que es y a la 9 y ya no tendría una lineal, ¿verdad? Entonces y a la 9 más 37y', primera derivada, y paso el 9xy a restar, y ahora sí, vean que me queda igualada a 0. Entonces, sí es homogénea, ¿ok? ¿Será de orden 9? Veamos su derivada. La derivada más alta es 9, entonces vamos bien. Vamos a ver. Vamos bien, si es de orden 9. Sus coeficientes son variables. Vean que el coeficiente de la novena derivada es 1. El coeficiente de esta de acá es 37. Y el coeficiente de y es menos 9x. Recuerden que los coeficientes siempre los vemos a las y que están derivadas y a la y que no está derivada. Entonces, pues sí, con solo que este sea coeficiente variable, toda la ecuación es una ecuación de coeficientes variables. Entonces, esta sí es correcta. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí. Sí, listo. Ok. Creo que entonces ya es solamente un coeficiente variable, se convierte la ecuación diferencial en una ecuación diferencial de coeficientes variables. Exactamente. Si todos son números, si todos son constantes, es de coeficientes constantes. Con solo que haya un coeficiente variable, toda la ecuación se convierte en una ecuación diferencial de coeficientes variables. Exacto. Entonces, aquí, bueno, ya vimos que esos son los coeficientes, entonces son variables, y si es una ecuación diferencial lineal homogénea y de orden 9, que era lo que me decía el enunciado. Entonces, vean que hay que tener mucho cuidado, porque si no identifican que esto es una función que depende de x y y, hubieran pensado que en realidad es no homogénea. ¿Ok? Entonces, aquí debe estar únicamente una función que depende de x para que sea no homogénea. Vamos con la tercera, dice. Esta ecuación es lineal no homogénea de orden 9 con coeficientes constantes. Entonces, esta función depende de x únicamente. Y aquí tengo todos los valores que tengan allí. Entonces, vean que sí es no homogénea. ¿De acuerdo? Es Sí. no homogénea. ¿Será lineal? Sí, vean que las derivadas y tienen exponente 1. Una pregunta. Digamos, Dime. si la derivada de orden más alto está, Ajá. digamos, sin elevar o elevada a la 1, pero hay otra de orden inferior que está elevado a, qué sé yo, a la 2, ¿seguiría siendo lineal o no? No, no es lineal. Con que Entonces alguno son de los todos, valores de y o todas sus las derivadas. derivadas tengan un valor como exponente distinto de 1, sería no lineal. ¿Está bien? Gracias. Ajá, con gusto. Entonces, si es lineal, no es homogénea, ¿será de orden 9? Sí. Vean que su mayor Sí. derivada es 9, entonces es de orden 9. ¿Será de coeficientes constantes? ¿Cuáles son sus coeficientes? 30, 37 y 1. ¿Son constantes? Sí. Sí, ¿verdad? Los coeficientes solo se analizan en las derivadas y en y sin derivar. En esto no, porque esta es f de x. ¿Ok? Entonces, esa proposición es verdadera. Entonces, ya ahí, como ya sé que 2 y 3 son verdaderas, no hace falta analizar la cuarta, ¿verdad? Pero igual vamos a hacerlo para saber por qué se descarta. Solo para, Dime. me confundí
Me confundí un momento otra vez. Sí, Otra vez porque sí es la fui. ok, vamos a ver. ¿Es lineal? Será lineal, entonces reviso los valores de y con sus derivadas y el que no tiene derivada. En este caso, vean que todos tienen la derivada. El que está ausente es el y. Entonces, exponente 1 y exponente 1. ¿De acuerdo? Entonces, sí es lineal. No es homogénea porque está igualada a una función que depende de x. Si estuviera totalmente igualada a 0, es homogénea. ¿Ok? Ahora, ¿será de orden 9? Sí, porque vean que la mayor derivada es 9. Ese es el orden. Y vamos ahora a analizar sus coeficientes constantes. Bueno, a ver si serán constantes. Vean que el coeficiente es 30, aquí es 37 y aquí hay un más. Y como no hay nada, recuerden que ahí hay un 1. ¿Ok? Entonces, sí son constantes, son numeritos 30, 37 y 1. Entonces, también cumple que son coeficientes constantes. Sí, sus coeficientes siempre se analizan a los valores de y con sus derivadas. ¿Ok? Y ahora sí. Los que se unieron pueden escribir en el chat sus nombres para no pasar lista. Ok, bueno, voy a asumir que sí. Y vamos a ver esta, dice, ¿será lineal? Será lineal, vamos a ver. Esta es de orden 5. Tiene exponente 1, exponente 1. Esta tiene exponente 1. ¿Qué pasa acá? Esa El es f una de x función. depende, el f de x depende solamente, depende de las dos variables. Hay que depender solamente. Exacto. Entonces yo debería llevarme eso a restar, ¿cierto? Porque ahí solo puede quedarme una función que depende únicamente de x. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Igual, entonces no sería lineal. Ok, ¿O sí? vamos a eso. Voy a O sea, reescribirlo. el lineal también, o sea, el exponente también aplica para la y sin derivar. Sí, Entonces más entonces no sería. 35. Exactamente. Ahí eso es lo que está fallando. Aquí tengo Sería la xy' 9. más 5y menos, y me queda. Voy a escribir lo que tiene x para que me quede el y después. Entonces sería menos 37 coseno, porque aquí estamos acostumbrados a escribir las a de x, digamos, de primero. Menos 37 coseno de 9x, y el y me queda elevado a la 9. Y eso igualado a 0. Entonces, me dicen que es una ecuación diferencial lineal. Vean que no me dicen es homogénea o no es homogénea. Nada más me dicen es lineal. ¿Es de orden 5? Sí, es de orden 5. ¿Coeficientes variables? Sí, son coeficientes variables. Vean que el coeficiente de este es 1 y el de este es 35x. Con solo uno que haya un coeficiente variable, ya la ecuación es de coeficientes variables. El detalle es que no es lineal, porque vean que y está elevado a 9. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces la justificación de esta es que no es lineal. Ok. Vamos a continuar. Vamos a ver este que dice. El menor orden de una ecuación diferencial lineal con coeficientes reales que satisface que m1 es menos 15 y m2 es 1 más i y es doble, sean raíces del polinomio característico asociado en dicha ecuación diferencial corresponde a. ¿Alguien sabe cómo hacer este tipo de ejercicios? Cuando me dan las soluciones del polinomio característico y me piden información sobre la ecuación diferencial. Y, ¿Con qué bueno, lo relaciono? uno le están diciendo que una raíz real sin repetir.
Ajá, y una raíz doble ajá, que es compleja. que es compleja. Entonces, cuando es real es con real. Ok, ajá. Se forma por A por E E a a la, la, a la M, a la solución a la por X. solución por el X o por la variable independiente. Exacto, por la variable Y con la independiente. compleja toma la parte real, digamos, A y B, o sea, o por la parte real, o sea, es E a la Ajá, parte real ajá, por la variable multiplicado por, independiente, ujú, a ver, por el coseno. o sea, o sea, digamos todo en paréntesis, coseno de la parte imaginaria Ajá, que por sería X, 1. digamos, también. Ajá, Lo estoy diciendo de forma general, digamos, más ujú, el seno de la parte real por X, digamos. Entonces sería, E entonces sería, en total sería una constante A por E a la menos 15X, o ajá, bueno, no A, sino C1, digamos. ajá. Ok, Más, entonces, bueno, sí, ajá. puedes diciendo, completa. La idea aquí es ver cuántas soluciones me están generando. Ya me dijiste que hay una, 3. ¿verdad? Ah, no lo está diciendo, ese es el problema. Ujú. Pero como las estás determinando, ya ahí me Ese es, estás diciendo cuántas están son. diciendo el menor orden, entonces sería el menor Exacto, orden, que ninguna esté exacto. repetida. El orden de la ecuación diferencial se asocia a la cantidad de soluciones que tiene esa ecuación diferencial. Sería 3, entonces 5. Serían Porque 3. 5. Ah, no, 5, porque está doble. Exactamente, recuerden, vean que aquí esta está sin repetir, hay una. Y esta, recuerden que en una solución compleja se generan 2 soluciones. Entonces, como esta estaría doble, y Ah, aquí se generan yo le 4. entendí el doble, que el doble se refería al más menos X, menos, Ah, menos ok. Y. Pero entonces Si no, no, es entonces sería esta 2 5. veces. Ya con eso sería Entonces, 5. sí. Pues, todos estamos claros, sí. Aquí hay una solución y aquí se generan 4 soluciones. Entonces, la derivada debería ser al menos de orden 5. ¿Por qué es que se generan 4? Me perdí. Ok, vamos a ver. Recordemos que si yo tengo, solo aquí abajo, si yo tengo como 0 del polinomio característico de la ecuación diferencial, una que es de forma imaginaria, voy a dejarlo como A más B por I. Entonces, de ellas se van a generar 2 soluciones particulares. Esas soluciones, ¿quiénes son? Una de ellas va a ser E a la parte real por la variable independiente del coseno de la parte imaginaria por la variable independiente. Esa es una. Y la otra es esto mismo, pero con seno. Entonces, vean que de una de ellas se está generando 2. Entonces, esta es una, pero como es Aunque sería doble como esta más menos solución, Y, más menos BI. No sé. como es doble, vean que ese es 1 más I. Tengo otra vez el 1 más I, entonces con otra vez 1 más I se me están generando otras 2, que sí van a ser iguales, ¿verdad? Ok, ¿Está bien? aunque sí, solo que no sería A más menos BI. Sí, ahí. O sea, pero con solo que nos Es que digan aplica que para está los la dos. demás, ya uno ya se sobreentiende que también está Sí, la aplica para los conjuntada. dos, digamos. Pero de cada solución real hay 2 soluciones particulares. ¿Ok? Por cada solución de la ecuación o el polinomio característico hay 2 soluciones de la ecuación de esa expresión. ¿Ok? Entonces, como esta está doble, entonces ya estoy generando 2 de cada una. 2 de esta y otra vez 2 de esa porque es doble. Y de esta me está generando una porque es real y no está repetida. Solo es una. Ah, Entonces serían 5. una pregunta. Dime.
¿verdad que en el caso en el que a uno le dé ese procedimiento, entonces a la hora de ponerlo en la fórmula, la repetida hay que multiplicar Exacto. Si yo voy a plantear la para ecuación, que esta es la solución, entonces deben escribirla 2 veces. Sí, debe escribir 2 veces esa solución. Que la forma de escribirlo así, pues es escribirle el exponente al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí estaría la justificación. De M2 se generan 4 soluciones y de M1 se va a generar únicamente una. Entonces habrían en total 5. Eso quiere decir que el menor orden de la ecuación debe ser de orden 5. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice, considere a W que denota el Wronskiano. Si el Wronskiano de esta expresión es 6x a la 2 menos 12, ¿quiénes son los constantes o quiénes son los valores A y B? Entonces, ¿qué me están preguntando? Vean que, recuerden que nosotros lo que decíamos era calcular el Wronskiano para ver si las soluciones eran linealmente independientes o linealmente dependientes. Aquí no me hablan de eso, nada más me dicen, bueno, yo tengo que calcular el Wronskiano de 2 soluciones. Una de ellas es AX. Y recuerden que la otra era la que estaba en el otro espacio, que sería en este caso BX a la 2 más 4. Estas son las soluciones. Cuando lo calculan, debe dar 6x a la 2 menos 12. Entonces, yo tengo que determinar el valor de las constantes. Entonces, de ahí ni modo, tengo que calcular ese Wronskiano. Entonces, vamos a ver cómo calculamos el Wronskiano. Entonces, sería, recuerden que se escribía de esta forma. Vamos a ver, el Wronskiano siempre estaba dado por ¿quién? Aquí arriba vamos a ir escribiendo en cada columna, en la primera fila, las soluciones a las que debo calcular el Wronskiano. Entonces, vean que la primera debe ser AX. Y la otra es B, X a la 2 más 4. ¿Ok? ¿Alguien recuerda cuántas derivadas necesito para calcular el Wronskiano? Tengo 2 soluciones. O sea, Dos la cantidad derivadas. de funciones menos 1. Exacto. Entonces, solo necesito la primera derivada. ¿Cuál es la derivada de AX? A. A es una constante, entonces es A. Y la derivada de BX a la 2 más 4, 2bx. Sí, 2bx. 2BX más 0, ¿verdad? Pero no hace falta la derivada de 4C. Listo, entonces calculamos el Wronskiano, como es una matriz de 2 por 2, entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Hay que multiplicarlo, pero no recuerdo en cuál orden, la verdad. O sea, Hacemos AX por 2BX. Entonces ahí estaríamos haciendo, vamos a ver, voy a agregarle aquí, es este por este, menos este por este, ¿ok? Entonces sería A por BX a la 2 más 4. Y simplifiquemos esa expresión. Esto sería X por X, X a la 2 y lo demás son constantes. Entonces esto es 2AB, X a la 2. 2AB, X a la 2. Distribuyo este A, sería menos AB, X a la 2. Menos AB, X a la 2. Menos 4A. Menos 4A. ¿Ok? Ahora, vean que estos dos son semejantes, porque tienen el mismo factor literal. Vean que el factor literal es X a la 2. Entonces puedo hacer ahí la operación que me queda, y en ese caso sería a 2AB, le quito AB, eso me quedaría 2AB menos AB, X a quedaría la 2, ABX a la 2. ¿cierto?
Y esto sería lo mismo que calcular. Bien. AB, X a la 2, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Listo, este es el Wronskiano. Y además, recuerden que me dicen, bueno, el Wronskiano tiene que ser 6x a la 2 menos 12. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que esto que es el Wronskiano, a ver, voy a escribirlo todo. El Wronskiano me tiene que dar esto, y el Wronskiano me está dando esto. Entonces hago ahí la igualación. Esto debe ser igual a 6x a la 2 menos 2. Y resuelvo esta expresión de acá. ¿Cuánto me daría esto? ¿Recuerdan cómo hacer esto? Igualamos los coeficientes, ¿verdad? Sí. Sí. AB es igual a 6 y vean que menos 4A es toda la constante, entonces eso es igual a toda la constante. De aquí puedo sacar fácilmente quién es A. Vamos a ver. A sería 3. Vean que A es pasar el menos 4 a dividir, entonces menos 2 entre menos 4 es 3. Entonces, como Y ya ahí sé sale que que B A es 6. 3, Perdón, que B es 2. Sale que B es debería 2. salir que aquí me quedaría 3b igual a 6 y paso el Es 3 2. a dividir. Entonces me queda que b es 2. Ok, entonces a debe ser 3 y b debe ser 2. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Vamos con el siguiente. Dice, considere las siguientes afirmaciones. El Wronskiano de estas dos soluciones es 0. Recuerden qué significa esto. Que nos tiene que dar la función constante 0 para todo x en R. Y este dice que da distinto de 0, es decir, da alguna función que no sea 0 para todo x en R. Entonces, vamos a ver si eso sucede. Entonces, en este caso, pues debemos calcularle el Wronskiano a cada una de ellas. Entonces, voy con la proposición 1. Voy a escribirlo así. Recuerden que para el Wronskiano, bueno, aquí están las dos proposiciones. Voy a hacerlo así. Pues voy a calcular el Wronskiano de este. Sería, vamos a verificar si esto nos da 0. Entonces, recuerden, escribimos aquí e a la menos 3x. Y aquí iría x por e a la 3x. Como tengo dos soluciones, necesito n-1 derivada. Entonces, 2 menos 1, 1. Solo una derivada necesito. ¿Cuál es la derivada de e a la menos 3x? Es menos 3 por e a la menos 3x. Y la derivada de esta expresión de acá es regla del producto, ¿verdad? Sería la derivada de x es 1 por la otra sin derivar, sería e a la 3x. Sí, ahí están diciendo en el chat que en internet pueden utilizar calculadoras de... Incluso, bueno, yo creo que sí hay para el Wronskiano. Sí, Sí, sí hay. Yo he estado estudiando con uno, pero es como para ahorrar tiempo, porque en realidad sí sí. es sencillo. Y por cierto, ¿Wolfram Alpha hace eso o es en otro? No, yo puse así como calculadores de Wronskiano y entonces me sale ahí una vara Ah, con, nada más meto las ecuaciones y ya. Sí. muchas Ahí gracias. me imagino que les piden cuáles son las funciones a las que van a calcular el Wronskiano, entonces las digitan y ahí debería aparecer. Ok, en este caso sería x por e a la 3x y la derivada sería entonces e a la 3x más 3 por x por e a la 3x. Sí. Ajá, ahí estamos bien. Ok,
Y ahora, ahí sería en cruz, las que son de 2 por 2 pues es más fácil, las que sí se complican más ya son las que son de 3 por 3 porque lleva más procedimientos. Ahí Javier envió la calculadora, vamos a abrirla. Voy a terminar este y la otra la hacemos en esta aplicación. Ok, vamos a terminar este. Rápidamente, eso sería e a la menos 3x por e a la 3x más 3x por e a la 3x menos, y ahora multiplico este por este. Hay un detalle con Eso esa, sería. o sea, con la herramienta o sea, que no lo calcula cuando uno mete, digamos, constantes como A o B. Tiene que meterle Sí, valores obviamente. directamente. Sí, sí. Sí. Sí, cuando tenemos, por ejemplo, con el ejercicio anterior, pues ahí sí teníamos que conocer el procedimiento, ¿verdad? ¿Ok? Porque sí hay que determinarlo manualmente. Por eso son ese tipo de ejercicios, para no usar esas aplicaciones. Pero en este tipo, sí podemos. ¿Ok? Menos 3 por e a la menos 3x por x e a la 3x. ¿Ok? Creo que todo va bien ahí. Y la idea es que al simplificar, bueno, ya aquí está la respuesta, pero vamos a simplificar. La idea es que no nos va a dar 0 aquí. Esta dice igual a 0 y esta es diferente de 0. Okay. Entonces, cuando simplificamos e a la menos 3x por e a la 3x, recuerden, mantenemos la base y sumamos exponentes. Esos exponentes se nos van a cancelar, ¿están de acuerdo? Me está quedando e a la 0. Vean que es Sí. menos 3x más 3x, eso es 0, e a la 0. ¿Ok? E a la 0. Más 3 por 3x por, y ahí me queda de nuevo e a la 0, porque se vuelven a cancelar, se van a sumar. Menos con menos, este va a ser un más, 3 por x es 3x, y vean que ahí me queda de nuevo e a la 0. Recuerden que e a la 0 es 1, entonces me está quedando que esto efectivamente no nos está dando 0. Es 1 más 3x más 3x, o sea, 1 más 6x. ¿De acuerdo? Entonces, esta es falsa. Vamos a utilizar, voy a copiar ¿Cuánto nos dio? Aquí el Wronskiano nos está dando 1 más 6x. Con razón me dio algo diferente. Metí en la calculadora mal una de las ecuaciones. ¿Usaron Una de las una funciones. calculadora con eso? No. Ok. Voy a abrir ahí. Sí, ya me dio eso. 6x más 1. Ok. Voy a compartir pantalla para utilizar la aplicación. Vamos a ver. Nunca la he utilizado. Entonces, aquí hay que escribir las funciones. Las funciones son, en este caso es, ¿alguien me las puede dictar? 5e a la x. Serían 5e a la x. La otra es coseno de, sí, si lo quito no me la pueden dictar, ¿verdad? Coseno de x y a la x. Coseno de x y a la x. Y le doy calcular. Sí. Ahí no se va a ver, tiene que bajar más. Y aquí estaría el Wronskiano. Este Ahí abajo. Wronskiano, aquí estaría. Nos está dando 0. Y si uno va ahí a las letritas azules que dice Determinant Calculator, le tira como el procedimiento, creo. Ok. De cómo calcular el determinante ahí. Bueno, aquí sería todo el paso a paso. Estará muy largo. También trae enlaces a calculadora de Va a ser- derivadas.
Es que aquí lo está haciendo como de otra forma. Aquí vean que como esto es de 3×3, lo más fácil es utilizar Sarvis. Pero a mí no me salieron esas R's. ¿No qué? No me No salieron le generan. ninguna. Esas R's me salió diferente. Ah, ok. Bueno, vean que aquí el Wronskiano estaría dando 0. Vamos a ver. ¿Podría alguien levantar la mano si quiere que la resolvamos utilizando Sarvis? ¿Eso qué era? No recuerdo. El que Para decía calcular el el que era determinante como una estrella. de 3. Para calcular el determinante en este caso. Porque vean que este determinante, ok, este determinante es, de hecho aquí no sé por qué estoy colocando paréntesis, son determinantes. Ay, ya lo borré. Eso es un determinante. Este determinante, cuando tengo 2 filas y 2 columnas, se calcula haciéndolo de esta forma. Este por este menos este por este, pero cuando ya es de 3×3 cambia. Yo lo que hacía, bueno, no sé si así es ese método, era volver a copiar las dos de arriba abajo. Sí, se copian. 2 hacia abajo o 2 hacia la derecha. Ah, Hagámoslo. Cualquiera de las dos formas es correcto. Yo siempre lo hago hacia la derecha. Vamos a ver. Calculemos ahí el Wronskiano. Sería ese determinante, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a copiar esto. Y voy a ver si me genera aquí. Voy a hacerlo una vez de 3×3. Bueno, aquí tendría esto. Entonces sería. Vean que como tengo 3, necesito 2 derivadas. Entonces tengo 5 por e a la x. Y abajo sus derivadas, que sería 5 e a la x, ¿cierto? Y 5 e a la x. La derivada, bueno, aquí iría coseno de x. Aquí iría la derivada de coseno es menos n de x. Y la derivada de menos n de x es menos coseno de x. Y aquí me queda pues e a la x. Entonces, porque esta es la función y aquí sus derivadas, pues está quedándome lo mismo. Listo. ¿Cómo calculábamos este? Voy a hacerlo hacia la derecha. Debo copiar estas dos columnas, la primera y la segunda, a la derecha de esta. Entonces debo agregar otras 2 columnas. Vamos a ver si las puedo agregar desde acá. Sí, solo que está como muy pegadilla. Voy a agregarles. Tengo que agregar 2 columnas. Si lo hacen hacia abajo, entonces se agregarían Las dos filas 2 filas. primeras. Las primeras 2, exacto. Entonces aquí, ahí estarían. Entonces serían, y pues estas mismas. 5e a la x. 5e a la x. Y aquí sería cos de x menos sin de x y menos coseno de x. ¿Cómo se calculaba esto? Voy a hacerlo aquí abajito. Me iba a quedar algo en un paréntesis menos algo en otro paréntesis. Lo que va en cada paréntesis lo voy a ir sumando. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es multiplicar este por este por este. ¿Cierto? Lo que me da eso, lo sumo y hago la multiplicación ahora de este por este por este. ¿Ok? Y lo que me da lo sumo y al final le tengo que sumar el que queda, que sería este por este por este. ¿Menos quién? Ahora tengo que multiplicar los otros en diagonal. ¿Quiénes me están quedando? Este por este por este. ¿De acuerdo? Más este por este por este. Más, vean que sí es un poquillo tedioso.
este por este por este. ¿De acuerdo? Sí. Entonces aquí sería 5 por e a la x por menos n de x por e a la x sería 5 menos 5 sen de x por e a la x más x, 2x. ¿Ok? Más coseno de x por 5, e a la x sería 5 coseno de x por e a la 2x. Por e a la 2x más e a la x por 5 e a la x por menos coseno de x, eso es menos 5 coseno de x e a la 2x. ¿Ok? Menos, y voy con las que están en anaranjado, esta es anaranjado, sería, la multiplicación de estas tres me va a quedar menos 5 sen de x e a la 2x. Más, voy con esta segunda. Esto es menos 5 coseno de x menos 5 coseno de x por e a la 2x. Y la última es, estas tres serían 5 coseno de x por e a la 2x. Ok, voy a hacerlo más chiquitito. Debería cancelarse todo eso para que me dé 0, ¿verdad? Que es lo que estaba dando. Entonces, pues ahí lo que puedo ver es, vamos a ver, vean que aquí tengo menos 5 sen de x por e a la 2x. Y aquí cuando yo distribuyo este menos, esto se convierte en más. Eso mismo, entonces es el opuesto, se están cancelando. Cancela esto con esto. Cuando distribuyo este menos, esto es positivo, se cancela. Luego tengo 5 coseno de x por e a la 2x. Cuando yo distribuyo este menos, vean que bueno, estos dos se están cancelando. No hace falta distribuir eso. Aquí mismo también se cancelan estos dos. Que vean que es menos 5 coseno de x a la 2x más 5 coseno, pues es lo mismo. Y lo mismo pasa aquí, se están cancelando. Ahí para no distribuir ese último. ¿De acuerdo? Entonces todo eso es 0. Listo. Entonces estaría dando 0. Aunque no es tan fácil ver que uno es e a la x y el otro es 5 e a la x. Y que al final los dos tienen la forma constante por e a la x. Y por lo tanto, digamos, si se combinaran linealmente, al final, ese sí, al final se hace una sola función, digamos, esas dos. Sí. Entonces, se ahorra, en ese caso, digamos, se ahorra el sacar el Wronskiano. O sea, descarta que sea lineal. O sea, es más bien para descartar lo de la linealidad, o sea, Sí. independencia lineal. Sí, Y porque si le estaría da que no llegando es- a que sí es cero. que con lo de la dependencia e independencia, sabes si son 0 o son diferentes de 0. Entonces también hay otro método como para terminar. Pero como el más así, el fijo, para que no tengan que estar haciendo análisis, es calculando el Wronskiano directamente. ¿Ok? Entonces ahí sería ninguna, ¿verdad? Porque esta me decía que era 0, pero no nos dio 0. Y esta dice que es diferente de 0, pero es 0. Entonces las dos son falsas. ¿Ok? Vamos con esta, dice, el resultado de calcular el Wronskiano de esta expresión, ¿quién será? Pues vean que aquí hay constantes, ni modo, hay que hacerlo a mano.
Entonces vamos a calcular el Wronskiano de E a la AX, coma, coseno de BX. Pero como es 2 por 2, es más rápido. Entonces vamos a calcularlo. Sería aquí, necesito 2 columnas. Únicamente 2 columnas. Ahí agregué la de 3. Dos columnas. Ok, entonces aquí agrego E a la A X y aquí su derivada. Aquí su derivada sería A por E a la X. A por E a la AX. Y aquí agregamos coseno de BX y la derivada de coseno es menos coseno de BX y la derivada de BX es B. Entonces sería aquí menos B. ¿Ok? Y entonces si calculo ahí el Wronskiano sería multiplicar E a la AX, E a la AX por menos B coseno de BX menos este por este. Entonces sería A por E a la X por coseno de BX. Ahí la derivada de coseno no era más bien seno. Sí, ¿verdad? Gracias. Sería menos, si la derivada de coseno es menos, sen. Entonces aquí sería sen. Y aquí, sí está bien, a e a la x por coseno de bx. Gracias. Y simplificamos esto un poquito más. Lo que podemos ver es que el e a la x está sacado a factor común con el menos. Entonces vamos a sacar el menos e a la x a ver qué nos queda. Entonces, si yo saco y menos e a la x, vean que aquí queda, saqué el menos y este. Entonces me queda b por sen de bx. Si aquí yo saco un menos, esto me queda más. Y saqué el e a la x, entonces me queda así. Entonces debería ser, vamos a ver, menos e a la ax por b por sen de bx, más a por cos de bx, es la primera. ¿Está bien? Saco factor común porque en las opciones veo que el menos e a la x lo sacaron a factor común. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Vamos a ver este de acá. Dice, las funciones y1 igual a esta expresión, y2 igual a esto, son soluciones linealmente independientes de esta ecuación diferencial. Y las funciones y1 igual 1, y2, y3 son soluciones linealmente dependientes de esta ecuación diferencial. ¿Qué hacemos? Hay dos opciones, creo. O sea, creo que ¿Ok? se me ocurren dos formas de hacerlo. Una con el Wronskiano Ujú, y la otra de combinación lineal. ok. O sea, directamente sumarlas para formar otra solución particular y ver, o sea, y ver si se suman. Ok. ¿Qué hacemos? O sea, si uno quiere ir a la segura, Wronskiano. Más fácil, ¿verdad? Sí, va a estar a la segura. ¿Qué pasaba Yo- con LI y con LD con el Wronskiano? Eran LD si era igual a 0 y diferente 0 era I.
Y si no me da 0, son LI. Exacto. Pero Entonces, yo tenía una pregunta en esto. ¿Uno tiene ajá, que confirmar que estos son soluciones de esa ecuación o solamente ver? exacto. Ah, ok. Porque para eso me especifican que son de esa ecuación diferencial. Entonces, yo debo saber primero que sí son las soluciones de esa ecuación, pero además yo debo saber si son linealmente independientes o linealmente dependientes, porque puede ser que entre ellas, yo calculo el Wronskiano solo con ellas dos y digo si son LD o LI, pero entonces ¿para qué me dan la ecuación diferencial? ¿Ok? Pues sí deben ser LI en este caso para esta ecuación diferencial. Pero digamos, podrían dar un caso en que no fueran soluciones. Es que, o sea, yo creo que no es conveniente asumir que son soluciones. Sí, por eso tenemos que analizar todo lo que está, digamos, dentro de la proposición. Ujú. Como les decía, estas pueden ser linealmente independientes, pero no necesariamente son solución de esta ecuación. Entonces, ¿esa ecuación es de qué tipo? Lineal homogéneo. Homogénea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Factorizarlo. Ajá. Primero determino el polinomio. Primero con el operador de Ajá, entonces, con voy la a utilizar el ecuación operador de. característica o auxiliar. Exacto. Entonces, el operador de aquí me quedaría d a la 2 menos 3d menos 4, ¿verdad? Menos 4 y así, igual a 0. ¿Cuál sería el polinomio característico? X a la 2, digamos. Lo trabajo con X. X a la 2 menos 3X menos 4 igual a 0, ¿cierto? Si resolvemos esa ecuación, es cuadrática. A es 1, B es menos 3 y C es menos 4. Ahí sería X es 4 y X es menos 1. X es 4 y X es menos 1. Entonces sus soluciones deben ser, son reales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaban las soluciones? E a la 4X. No era con multiplicado por una constante. Sí, pero ve que aquí apenas yo estoy tomando cada una de las soluciones. Ya la solución estaban por separado. es No la lo está suma con combinando la todavía. combinación exactamente. Sí, estoy sacando como cada una de ellas. Me lo está dando de una vez. Ajá. Entonces, esta es una y la otra se genera con e a la menos x. ¿Cierto? Sí. Y aquí me dicen que y1 es menos 8, e a la menos 4x. Y la otra es Sí, esas dos podrían ser soluciones. e a la menos x. Se supone que esas deberían ser las soluciones, ¿verdad? Particulares. Lo voy a expresar ahí en la combinación lineal. Dice 4x o menos 4x. Aquí dice menos 4. Entonces no. Y no, ¿Por qué no? yo aquí tengo 2 con menos 4. Como si Nancy, fueran repetidas. Dime. en esa parte uno no puede, como por ejemplo, agarrar Y1, derivarlo 2 veces y acomodarlo en la ecuación. Reemplazarlo. Sí, Ajá. también Sí, es sí. otra forma. Para verificar que sean soluciones. Sí, y luego nada más hace el Wronskiano para. Pero Ujú, para asegurar. creo que duraría más porque eso Sí. tendrías que hacerlo 2 veces. Sí, yo creo que es más directo Los dos casos. como lo estamos haciendo. Sí. Descartar que esa sea forma. De hecho yo lo hice así, duré un montón. Sí, imagino que sí. Sí. Es por estar calculando ahí las dos derivadas y luego simplificar. ¿Ok? Entonces, si son soluciones,
calculan el Wronskiano para ver si son o no son LI o MD. ¿Ok? Vamos a ver esta. ¿Qué pasa con Entonces esta? ya descartamos que son soluciones. Sí, Eso fue la sí, forma. esta. Exacto. Vamos Ah, con esta de yo quería acá. saber algo con respecto al, Ajá, aquí digamos, sería una constante C y una constante C2. ajá. Y a mí me dan una cosa y me dicen que es solución y esas constantes vienen con cualquier número, pero se mantiene lo que sería el E a la tal cosa por X. Es que estas Sí. son las soluciones directamente. Cuando yo lo expreso en combinación lineal, recuerden que era para determinar la complementaria y la particular. No sé si lo recuerdan. O sea, pero entonces, si van con una, digamos, con una constante. Cuando yo la sumo, sí, pero ya yo estaría ahí determinando toda la solución. En O sea, específico. Aquí la nada forma de más- la forma general de, Exacto, de las soluciones particulares. exactamente, Ajá, exactamente. ajá, sí, Pues, En este caso ya me dicen que esta es una y esta es la otra, entonces debería coincidir con esta. ¿Me explico? ok. Bueno, tal vez ahorita hacemos uno como el que pregunto. Ok, vamos a ver, veamos esta de acá. Voy a hacerlo más así. Esa es tercera derivada. Tercera derivada de, bueno, menos 6 por la segunda derivada de y, más 5 por la primera derivada de y eso es igual a 0. El operador D sería D a la 3 menos 6D a la 2 más 5D. ¿De acuerdo? Entonces la ecuación, el polinomio característico, ¿quién sería? Bueno, la ecuación característica. Si usamos x sería x a la 3 menos 6, x a la 2 más 5x igual a 0. Sí, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Y ahí la solución sería x es 5. Otra solución es 1. Y la otra es 0. ¿De acuerdo? Y en este caso son diferentes las tres. Recuerden que cuando un polinomio es de grado 3 tiene 3 soluciones. ¿Ok? Entonces vean que aquí este es el de y igual a la x, porque es e a la 1x. Pero no está. Este es el de y igual 1. Y este es el de e a la 5x. ¿Ok? Si yo las escribo acá serían e a la solución por x, e a la solución que es 1 por x, y la otra es y igual a e a la 0x, pero e a la 0 es 1. ¿Ok? Tengo el e a la 5x, el e a la x y el 1. Aquí está el 1 y tengo dos que tienen e a la 5x. Sí. Ahora solo falta saber la linealidad. Si son LB o LI. Ah, sí, eso sí. O sea, la Y dependencia ahí de... tendríamos, vean que ahí tenemos 3. Entonces tendríamos que calcular el de 3. Entonces vamos a ver cuánto nos da ese Wronskiano. Aunque con solo que, 8 sean, que dos de ellas sean linealmente
dependientes ya, digamos, ya. Sí, ya es suficiente para decir que todas van a ser LD. ¿Por qué se repite la de 5? Eso es lo que estoy analizando. Sí. O sea, eh, es que una de las soluciones está en la forma C2 por E a la 5X. Y de Ajá. ahí se están desprendiendo esos Están dos. generando dos. Un C2 igual a 7 y un C2 igual a 9. Menos 9. No, 7 y menos 9. Sigamos, vean que aquí yo tengo 3. Cualquier constante multiplicada por Sí, da una aquí me solución. están dando principalmente, voy a subir esto, voy a escribirlo aquí. Vean que aquí a mí solo me están dando Y1, Y2 y Y3. La idea es que tienen estas formas de acá. Ok, vean que tengo esta. Esta no me la están dando, pero esta sí. Ok. ¿Por qué la de aquí arriba la descartamos? Porque la solución no era E a la menos 4X, era E a la 4X. ¿Ok? Pero vean que aquí tengo el de Y igual 1 se genera en este de acá. ¿Ok? Ese se genera ahí. El de E a la 5X, que tiene un menos 7, sí se está, ahí vamos a ver, sí se está generando de esta de acá. Entonces son soluciones. ¿Por qué? Recuerden que cuando yo genero la forma general, va a quedarme una constante por esa solución. Entonces aquí particularmente, pues las dos vienen de esta. ¿Ok? Entonces sí tienen la forma de solución de esa ecuación. Y ¿Ok? digamos, uno puede deducir que son linealmente dependientes. Si tienen la misma forma, lo único que cambia es la constante. Podría decirlo así, pero para Ok. mayor seguridad, podría calcular mejor el Sí. Wronskiano. ¿Ok? Sí. Sí, entonces vean que estas soluciones que están aquí sí respetan las soluciones de la ecuación diferencial. ¿Ok? No tomaron en cuenta esta, no importa. La idea es que las soluciones que me están dando se generan a partir de estas. Entonces yo me pregunto, ¿serán LD? Calculo el Wronskiano de las tres. Para que sea LD, el Wronskiano debe ser 0. Entonces ahí nada más voy a verificarlo. Sería 1. La otra sería menos 7 E a la 5X. Y el otro es menos 9 E a la 5X. Si una de ellas hubiera fallado, pues tampoco serían solución, ¿verdad? Y vamos a ver. Y bueno, ahí lo calculé, no lo estoy compartiendo, pero lo calculé y sí dio 0. Para no hacer el procedimiento a mano para avanzar con los ejercicios. Pero el Wronskiano aquí, el de estas tres soluciones, sí dio 0, entonces son LD. Entonces esta sí. Vean que con solo que, por ejemplo, esta hubiera sido Y a la menos 7 igual a menos 5X, ya no sirve porque esta es E a la 5X. Entonces las que están aquí deben generarse a partir de estas que están acá. ¿Está bien? Este de acá no me sirvió porque tenía aquí E a la menos 4X con las constantes. Pero vean que aquí tengo E a la 4X, no E a la menos 4X. ¿Ok? O tendría que aparecer el E a la menos X, por ejemplo, con alguna constante. Y así hacemos el análisis si son LI o LD. ¿De acuerdo? Nancy, Dime. en la imagen que yo había mandado al grupo, es esta misma pregunta, solo que en el punto 1 usan, digamos, dos soluciones diferentes. Voy a ver. Ajá. ¿Cuándo la habías enviado? Ayer creo. Es la penúltima No. imagen que hay en el grupo. Ok, vamos a ver. E a la menos 3X. Y la otra tiene X por E a la menos 3X. Ajá. Y la segunda dice
¿Y cuál es tu duda en ese caso? En la primera parte, en ¿Ok? la que no está ¿Cuál es- igual a la de acá, digamos. ¿Cuáles Que fueron, cuál fue la solución que encontraste de Y? es que yo las hice sustituyendo en la ecuación. Y la Ok, Y2 no me da solución de la ecuación diferencial. vamos a ver. Vamos a ver, voy a bajar aquí. Dice que es segunda derivada más 6 por la primera derivada más 9y igual a 0. Entonces este sería d2 más 6d más 9. Queda y igual a 0. Ese es el operador d. Y en la ecuación característica quedaría x a la 2 más 6x más 9 igual a 0. Bueno, son los paréntesis. Y la solución de esa es menos 3 y está repetido en menos 3. Es y igual menos, bueno, no es x igual menos 3 y eso es un 0 que está repetido, ¿verdad? Entonces es doble. Otra vez el x igual menos 3. Esta me quedaba, ¿qué era? Y igual el a, bueno, el e a la ax, ¿recuerdan? ¿Sí? Y la otra era esa misma, pero empezaba a multiplicarle x. Entonces, x por e a la menos 3x. ¿Recuerden? Ok. Y entonces Entonces, ahí sí se parece. sí, ya eso es para ver. Sí, porque ahí las dos tienen el e a la menos 3. Vean que, de hecho, ahí están utilizando las dos. El y1 es constante, que es menos 2, por el de e a la menos 3x. Y la otra es 4 por esto. Entonces, ahí se utilizaron las dos. Entonces, por esa parte vamos bien con las soluciones. Nada más sería determinar si son LI. Sí, el gaussiano sí me da diferente de ser. Ahí sí le da Entonces, diferencia de 0. entonces Entonces el es así. método este de derivar y luego sustituir en la ecuación no es 100% confiable. Mm, debería funcionar, pero quién sabe si a la hora de simplificar tal vez algún error. Es que lo más fácil es siempre garantizar que tengan la forma de las soluciones particulares. Es como lo ideal. Creo que lo más fácil es determinar eso, que en lugar de estar sustituyendo. De por sí sustituir quita mucho tiempo, ¿verdad? Ujú. Creo que es más fácil plantear el operador de, luego la ecuación característica y las soluciones y de la ecuación y luego ya las soluciones a partir de esas otras, de esos ceros. Está Ok, bien. ok. Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver. Bueno, este de acá es nada más de, vamos a ver qué dice. Vean que tengo quiénes son F, G y H, y cómo puedo calcular el Wronskiano. Nada más es de determinar aquí, escribimos las soluciones, F, G y H, y aquí van sus derivadas. No lo voy a hacer para continuar con los ejercicios, pero vean que nada más es ir sacando las derivadas y ver cuál de estos determinantes coincide. ¿Está bien? Sí, ok. Vamos con este de acá. Dice, ya vamos con las que son propiamente ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Okay, recuerden que en este caso era porque la ecuación diferencial siempre estaba igualada a 0. El f de x siempre es a 0. Entonces, si 0 dice que es una raíz doble y menos 6 son raíces de la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes que tienen esta forma,
Esta es la forma de una ecuación lineal homogénea. Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial asociada? Vean que en este caso la pregunta cambia. Ahora hicimos un ejercicio donde me daban las soluciones y me preguntaban el orden que iba a tener la ecuación. En este caso ya me dan las soluciones y no me piden el orden, me piden cuál es la ecuación diferencial. Entonces, si vemos con el caso anterior, aquí tengo dos raíces, entonces tengo dos soluciones. Y esta es la tercera, entonces esa ecuación diferencial debe quedar de orden 3, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ¿cómo planteo yo quién es la ecuación? Entonces, vamos a la inversa. Recuerden que ya yo aquí tengo los ceros. Entonces, ¿qué significa esto? Yo digo, bueno, voy a utilizar X, que siempre es con el que siempre trabajo. X es 0, es una solución. Tengo de nuevo a 0 como solución porque es una raíz doble. Y la otra es menos X. Si yo sé que estos son los ceros de un polinomio característico, ¿cómo puedo yo escribir una ecuación característica? Recuerden que aquí yo puedo generar los factores de esa ecuación. X a la 2 por... Ujú. Cuando están igualadas a 0 es fácil porque es simplemente X, pero como tengo 2 es X por X, X a la 2. multiplicado por Y el otro es X más 6 en paréntesis. X más 6, porque tendría de aquí pasar el 6 a sumar. ¿Ok? Entonces sería X más 6 igual a 0. Este es el otro factor. ¿Ok? Entonces aquí queda X más 6. Listo, ya tengo la ecuación característica. ¿Cómo era que se definía eso? Ya se me olvidó. Esto es por el teorema del factor. O sea, que si usted sustituye X igual a menos 6 en ese factor, le va al 0. Sí, la idea es, en el procedimiento contrario, yo factorizo una expresión y, por ejemplo, me queda 3 más X por 5 menos X igual a 0. Entonces, de aquí yo puedo generar los ceros. No sé si recuerdan que era igualando cada uno a 0. 3 más X igual a 0 y el otro es 5 menos X igual a 0. Entonces, si ustedes ven, esto sería que X es menos 3 y X es 5. Entonces, aquí estoy al revés, me dan las soluciones. Yo digo, bueno, voy a unirlos para ver quiénes son los factores, porque yo sé que si los uno, vean que aquí el 3 lo paso a sumar, ya sé quién es 0, es el 3 más X. Y aquí sería el X menos 5, o vean que si ustedes lo pasan aquí, pues sería lo mismo que X menos 5 o 5 menos X, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esta expresión, ya sé cuál es el polinomio, porque esos son los factores que hacen 0 a esa ecuación. Entonces simplemente los multiplico, manteniendo en la igualdad a 0. Como el procedimiento contrario. Ok, entonces, distribuyo ahí ese X a la 2 por X, X a la 3 más 6X a la 2 igual a 0. Y si voy a trabajar después, vean que ya tengo la ecuación. Me voy al operador de, voy en procedimiento contrario. Sigue el operador de a la 3 más 6 de a la 2 igual a 0. Más 6 de a la 2 igual a 0. Cuando yo estoy con el operador de, puedo generar la ecuación diferencial. Tercera derivada de y más 6 por la segunda derivada de y igual a 0. Debería ser esa. 6 segunda derivada de y igual a 0. Entonces vean que sí es la primera. Vean que si ustedes tuvieran un procedimiento contrario, tienen la ecuación, generan el operador de, establecen la ecuación característica y resuelven la ecuación. De aquí sale que X es 0 dos veces. Vean que tengo X a la 2. Y que X más 6, aquí se genera el menos 6. Entonces es como otra forma de verlo también. Prueban todas las soluciones y van a ver si les dan estas de acá.
O, como ya tienen las soluciones, los ceros, las raíces, plantean la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Sí. Sí, está Sí, claro. sí, ahora sí. Ok. Bueno, aquí estaba esto, ya no lo voy a dejar ahí, voy a quitarlo. Vean esto de acá. Dice, la solución general de esta ecuación diferencial está dada por... Entonces, vean que es d a la 2y igual a menos 196y. No puedo tener la ecuación diferencial. Recuerden que tengo que tenerla igualada a 0. ¿Ok? Para trabajar con el operador d. Entonces, eso es lo que voy a hacer en primer lugar. Vean que ya aquí pasé el menos 196y a sumar. Listo. Obtengo el operador d. Vean que sería. El d a la 2, aquí ya estaba. D a la 2y. Más 196. Ok, no sé si pueden ver que es como sacar el factor común aquí y allí. Listo. ¿Cuál es la ecuación que se genera? X a la 2 más 196 igual a 0. Si ustedes resuelven esta ecuación, van a obtener que X1 es más o menos 14y. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían esas soluciones? Vean que son imaginarias. ¿Qué les quedaría? Una, recuerden que era E a la A por X, pero A era real. En esa parte, en este caso, la parte real es 0. Entonces, el E a la 0 es 1. ¿Ok? Y coseno de la parte imaginaria sería 14x. Y la otra es lo mismo, les va a quedar LE a la 0x por el sen de 14x, y este sería sen de 14x. ¿De acuerdo? Entonces, vean que estas son cada una de las soluciones. La solución general la expreso como combinación de constantes, que en este caso utilizaron A y B. ¿De acuerdo? Vean que estas se descartan inmediatamente porque la parte real es 0. ¿Ok? No puede estar ahí ese 14. ¿De acuerdo? Y te fíjose que voy a tener ahí dos soluciones. Siempre es con coseno y siempre con seno. Entonces descarto la segunda. Me quedo con la tercera, que es la combinación de estas dos. ¿De acuerdo? Sí, está claro. Ok. Vean que ahí no me dicen que está repetida. No. Tuve estas soluciones. Más o menos B y. ¿Ok? Por eso solo se generan estas. Y vamos a ver esta. Dice. Si la ecuación auxiliar que está asociada a una ecuación diferencial lineal homogénea con incógnita yx de orden 4, tiene estas raíces. Dice entonces, ¿cuál es la solución general? Vamos a ver. Vean que una de las raíces es menos 3. ¿Y qué pasa con menos 3? Está repetida. 2 veces. Es 2. Entonces voy a generar las soluciones de esta. ¿Quiénes serían las soluciones de esa? Era E a la A por X. Como es doble, cuando son soluciones reales, la otra queda similar, pero le multiplico una constante, una variable independiente, que sería X. Si fuera triple,
¿Cuál es la que seguiría si fuera triple? X a la 2. 2, porque le voy multiplicando X a la anterior. ¿Ok? Si fueran 4, me llego todas estas hasta X a la 3. Siempre es hasta el n menos 1, ¿verdad? Ok, pero en esta es doble, entonces queda hasta aquí. Ok. Listo. Tengo el de 2 más 19i. Vamos a ver. Y 2 menos 19i. Ok, entonces vean que en este caso es cuando tengo que X es 2 más menos 19i. ¿Sí lo ven? Este tiene el más menos la parte imaginaria. Ok, entonces las soluciones que se generan acá son y igual a e a la parte real, que es 2 por x, por el coseno de la parte imaginaria por x. Y la otra es esa misma, pero con seno. Sí. Entonces, la solución general es establecer la combinación con las constantes. Sería y es igual y de x, que es la incógnita que me dicen aquí, es igual a ¿quién? Bueno, una constante por una solución. Ahí utilizaron esa primera. Entonces sería C1 por e a la menos 3x más la otra constante por la otra solución, que es x por e a la menos 3x. Entonces vamos a ver, esta está bien, esta está bien. Esta está bien, pero esta vean que ya está fallando aquí. Me falta el x. Vean que en esta, aquí me está faltando. Vean que aquí tengo el e a la 3x, bueno, a menos 3x, y aquí me falta la x. Ya la descarto, no me sirve. Esta de momento va bien, pero recuerden que dentro del argumento de coseno y seno va la parte imaginaria, no la parte real. La parte imaginaria es el que está con el i, sería 19, entonces ya la descarto. ¿Ok? Bueno, aquí efectivamente, pues esas no son las soluciones reales, ¿verdad? Eran estas de acá. Entonces debo quedarme con la opción A. Pero igual, vamos a escribirlas. Aquí lo que pasa nada más es que sacaron el e a la 2x a factor común. Entonces, si yo saco ahí el e a la 2x a factor común, me queda de la otra constante por coseno de 19x más la otra constante por el seno de 19x. ¿Listo? ¿De acuerdo? Eso es nada más para ordenarle que quede igual que esto. Pero si no, debería escribir aquí el C3 y el C4 y luego saco factor común. Pero me brinqué ese paso. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Una pregunta, ¿verdad Dime. que si, digamos, caso hipotético, la respuesta a menos 3, no, la raíz menos 3 se repite 3 veces, tendría otra respuesta que es x a la 2, e a la menos 3x? Exacto. Si aquí fuera triple, ese 0, llega hasta el x menos, bueno, hasta el, digamos, si tengo 3 soluciones, entonces llega hasta el n menos 1, que es 3 menos 1. O sea, Que o sea, sería si el- una solución de multiplicidad n llega hasta el x Exacto, a la n menos 1. exacto. Si la multiplicidad es n, llega hasta el x a la n menos 1. Por eso cuando es n igual 1, aquí sería x a la 0, porque es x a la 1 menos 1, y eso es un 1, por eso no aparece la x. Es como el caso generalizado de la multiplicidad de la solución. ¿De acuerdo?
Muchas gracias. Con gusto. Doble. Ecuaciones diferenciales lineales que son no homogéneas. Dice, la solución general de esta ecuación diferencial es, ¿qué hacemos? Recuerden que ya estas son no homogéneas, o sea, ya no está igualada a 0, entonces no puedo trabajar con el polinomio característico o la ecuación característica directamente. Entonces tendría que ser como una combinación entre la solución complementaria y la particular. ¿Okay? La complementaria siempre la determinamos con el operador de, que sería tomando la ecuación diferencial y omitiendo el x, el f de x, digamos. Entonces seguimos trabajando como si eso estuviera igualado a 0. Entonces, voy a escribir aquí esa ecuación y sería la segunda derivada más 5 por la primera derivada más 4 por y sin derivar igual a x. Entonces, para la complementaria, recuerden que reescribimos esto de tal forma que sea la ecuación igualada a f de x, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene y debe quedar en la izquierda. Y ahora sí, para la solución complementaria, recuerden que la solución general, escribo aquí, la solución general era la solución de la complementaria más la solución de la particular, cuando son no homogéneas. Entonces, voy a determinar la complementaria y luego la particular. La complementaria, como les decía, se trabaja con toda la parte izquierda y con f de x igual a 0. Esa ya acabamos de hecho de trabajar algunas, entonces sería, para esta expresión, voy a quitar eso. Para esta expresión voy a determinar primero el operador de, que sería d a la 2 más 5d más 4. Y entonces, como esta no tiene derivada, recuerden que agregamos aquí, entonces va a depender de y. Y se iguala a 0. Y a partir de ahí tomamos el polinomio característico, es este, x a la 2 más 5x más 4. El polinomio sería este. La ecuación característica sería tomar eso e igualarlo a 0. Y resolvemos esa ecuación. Las soluciones son menos 1 y menos 4. Entonces vean que son reales y no están repetidas. De hecho, vean que es cuadrática. Solo tiene, en este caso, dos distintas. Entonces, sus soluciones son y igual a e a la menos 1x. Y la otra es y igual a e a la menos 4x. Y listo. Ya tengo las dos complementarias. E a la menos x y e a la menos 4x. Entonces, cuando yo las voy a reescribir, es en combinación, ¿verdad? Con las constantes. Esta, entonces tengo e a la menos 4x y e a la menos x. Entonces, bueno, estas ya no me sirven. Entonces, tengo como posibles opciones la a y la b. Entonces, ahí me quedaría la complementaria. Voy a usar las mismas constantes, C1 y C2. Bueno, C1 por esta. C1 por esta. Más C2 por e a la menos 4x. Ya tengo la complementaria y vamos ahora con la particular. Recuerden que la particular, lo que hacíamos era tomar a f de x. Si tomamos, vamos a ver, ¿qué sería así? Si tomamos a f de x, recuerden que en este caso f de x es x. Vean que es el que está aquí. Ese es f de x. Y tomamos las derivadas de f y sus componentes. Y hacíamos, bueno, yo hacía una tablita y veía hasta cuando ya no aparecían componentes nuevos. Entonces, en este caso, la derivada de f es 1.
y su componente, pues entonces es 1. Y ahora, si yo derivo f, pues vean que es 0, porque es una constante. Entonces, pues voy a llegar hasta ahí porque siempre voy a seguir tomando derivada 0. Entonces, ¿quiénes son los componentes? La idea, recuerden, es proponer una combinación lineal de los componentes de f de x. Entonces, siempre van a ser los componentes de todo el f y los que voy determinando de sus derivadas. Entonces, en este caso, pues el 0 no va a contar. Entonces, simplemente son x y 1. Esos son los componentes. X y 1. Entonces, a partir de ahí, yo puedo generar una combinación lineal. Entonces, vean la forma que va a tener la solución particular. Recuerden que era una constante. Voy a ponerle C3, porque ya usé las primeras dos constantes acá. C3 por una de ellas, más la otra constante, que es C4, por la otra componente, que es 1. Entonces no hace falta escribirlo. Entonces vean qué es lo que pasa. Si yo determino quién es la general, vean que ya yo sé esa primera parte. Y vean qué fácil voy a descartar la otra. Vean la forma que tiene la parte de la derecha, que sería la particular, sin necesidad de ir a determinar esas constantes. Vean que tiene la forma constante por x más una constante. Si aparece esta constante, esa constante no puede ser 0, ¿ok? Entonces, vean que tengo, en este caso, si hago el cálculo de las constantes, sería 1/4 por x, y esta constante es menos 5/16. Descarto esta porque esta constante tiene un valor que no es 0, ¿ok? Entonces, y ahí tendríamos la solución general de esta que es no homogénea, que es la suma de la complementaria con la particular. ¿De acuerdo? De acuerdo. Voy a dejarlo ahí. Entonces vean que ya aquí trabajamos lo que era homogéneas y no homogéneas. ¿Cómo resuelvo las homogéneas? Esa es como la más fácil, porque nada más de trabajar con el operador de, ¿ok? Pero las no homogéneas, hago la combinación entre determinar la complementaria, utilizando, quitando el f de x, tomándolo como 0, y luego determinando la particular a partir de los componentes de f de x y de las derivadas de f de x. ¿Ok? ¿Y cómo sería la solución general en ese caso? Pues en ese caso sería la suma de las que me dio la complementaria con las de la particular. Esa sería la general. ¿Ok? Entonces, voy a escribirla aquí, como para que quede, no quede como incompleto. Entonces sería la complementaria, me dio todo esto de acá. Más la particular que tiene esta forma. Pues de ahí podría calcular esas constantes, pero no hace falta porque aquí fácil se descarta. ¿Ok? Vamos ahora con esta de acá. ¿Me puedes subir un momento para ver las constantes? Nada más. ¿Ahí o más? Más arriba, por favor. Para ver Ahí. nada más al enunciado. Ya. Sí, gracias. Ok. Con gusto. Vamos a ver. Listo. Ok. Vamos a ver, nos queda esta. Vean que aquí me pide la forma que posee la solución particular de dicha ecuación diferencial. Dice que es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes y solo me pide la solución o la forma de la solución particular. Vean que, primero, ¿es homogénea o no es homogénea? No es. No. No, ¿verdad? F de X no es 0.
Entonces es no homogénea. Entonces, si yo voy a determinar la solución de una ecuación, primero verifico si es o no homogénea. Si es homogénea, solo trabajo con el operador de y determino la solución y listo, como lo hacíamos anteriormente. Ahora, ¿qué pasa cuando no es homogénea? Necesito determinar la complementaria, que sería utilizando esto igualado a 0, más la particular, que la particular se determina con los componentes de f de x y de las derivadas de f de x, ¿ok? O sea, de esta de acá. En este caso, vean que hay que leer la forma que posee la solución particular. Como es no homogénea y me piden la solución particular, solo me interesa trabajar con, entonces, la parte de los componentes de f y sus derivadas. Y eso ya sabíamos hacerlo, ¿ok? Aunque, profe, pues a veces Dime. pasa algo que cuando la solución complementaria y la propuesta particular se repiten, a veces No te hay escucho, que multiplicar. suena muy bajito. Que en algún de que uno saca la solución complementaria y luego en la propuesta de la particular se repite alguna de las componentes o alguna de las... Sí, la idea es Entonces, hacer la tablita, bueno, yo los trabajo con la tablita hasta que ya no aparezcan nuevas. sí, pero primero, Y a entonces partir de primero, ahí la habría generamos. que pero para poder hacerlo primero habría que sacar la complementaria, la fórmula complementaria. No, para la particular solo necesito a f de x y sus Ah, ok. componentes. Sí, No. sí. Entonces, en este caso, vean que yo no voy a trabajar con eso. Solo necesitaríamos ver quién es f de x y sus componentes. Que ¿Ok? se No repitan lo en la voy, solución, ajá, hasta que ya no aparezcan nuevos. Entonces, vamos a ver. En este caso, f de x, vean que es 16x a la 2 menos 5 más e a la menos 5 cuartos x. Entonces, aquí van a sacar quiénes son los componentes de f. ¿Ok? Ya saben la forma que debían tener esos componentes. Y luego, busco las derivadas de f y a esas derivadas les determino los componentes. La solución particular va a quedar en términos de esos componentes. Si hay repetidos, nada más escriben una vez. ¿Ok? Entonces, pueden hacerlo para que lo verifiquen. Voy a continuar porque ya se nos va a acabar el tiempo. En este Aunque no caso, hemos cubierto el tema, digamos, de los, o sea, de la ecuación de Euler y las... no, nos falta eso. ¿Sí? Vean que aquí vamos con las no homogéneas, pero variación de parámetros. Vean que aquí ya estábamos con lo que era no homogéneas, pero cuando podemos utilizar coeficientes indeterminados. Eso era cuando f de x tenía un comportamiento particular. Ven que f de x era algebraica o era exponencial, tenía un comportamiento bonito. ¿Qué pasa cuando f de x ya es trigonométrica? Bueno, de ni modo, me toca trabajar con variación de parámetros o es logarítmica, por ejemplo. Vean que aquí, ¿por qué trabajo con variación de parámetros? Porque f de x es una trigonométrica. Vean que es tangente. Entonces, no la voy a hacer, pero recuerden que para utilizar ese método planteamos un sistema de ecuaciones. Entonces, lo trabajamos dependiendo de la ecuación diferencial y siempre estaba estipulado, yo les había hecho en el resumen, bueno, les había indicado cuándo utilizar, cuál sistema utilizar, si era de primer orden, segundo orden y me parece que hasta el de tercer orden. Entonces, utilizan aquí la de segundo orden. Y ahí plantean la ecuación. Bueno, según las respuestas debe ser esta de acá. ¿Ok? Entonces, utilizo variación de parámetros por la forma que tiene f de x. Es trigonométrica. Ok. Solo una duda rápida. Ahí es de segundo dónde por... Ah, hablando del orden de la ecuación Exacto. diferencial. Es la ecuación diferencial. Si ustedes ven que la Eso sería el número el número de parámetros. exactamente, que va a tener la solución.
¿Ok? Pero aquí vean que nada más es plantear el sistema de ecuaciones para ver quiénes son esos valores de A, ¿verdad? Para eso es que me sirven. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí ya sería resolver esta ecuación. Dice, resuelva la ecuación 7x por la segunda derivada más 35 por la primera derivada igual a 3 por x a la menos 4. Y ya me dan la solución complementaria. La complementaria es a más b por x a la menos 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Ya sé cuál es la solución complementaria. Hacer una propuesta de particular con la forma de f de x. Exactamente. Determino sus Pero componentes. ahí se repite, digamos que se repite el bx a la menos 4. Sí, pero vean que aquí, Forma. digamos, cuando yo determino la complementaria, vean que es esta. Ustedes pueden determinar quién es la complementaria porque ya conocen la ecuación diferencial. La Ujú. igualan con esta y ahí van a trabajar para poder llegar a ver quién es Y. ¿Ok? Sí. Vean que aquí les dan la forma que tiene la complementaria y aquí pueden determinar cuál es esa Ujú. complementaria. ¿De acuerdo? Sí. Voy a esta que me interesa, que es la de Euler. Entonces, presten mucha atención. Vamos a ver. La ecuación diferencial de Euler. ¿Cuál forma tiene? A sub 0 x. A sub 0 x. ¿Alguien recuerda cuál era la particularidad que tenía esto? Que digamos, iban en orden, Si esta es digamos, enésima derivada, si es la enésima derivada, suave, enésima derivada está elevado a la n, el x está elevado a la exacto. n. El A sub 0x, digamos, la Y cuando función llega de n de x, a la enésima coeficiente, ya es voy a x. dejarlo así. Mm. Eso es como una constante por Ujú. x a la un valor. Ese valor siempre debe coincidir con la derivada. Así es como vamos a identificar cuándo es de Euler. Tengo otra constante por x a la n-1. Ese n-1 coincide con la derivada. Debe ser también igual, n-1. Y así sucesivamente hasta llegar al x. Que entonces aquí sería la primera derivada, ¿ven? La primera derivada coincide con el exponente de x. Más y igual a una función que depende de x. Listo. Esa es la particularidad que tiene. Vamos a trabajar con las anteriores, pero curiosamente el exponente de x es el mismo que el de la derivada en cada uno de los términos. Entonces, voy a empezar con este de acá. El cambio de variable que convierte la ecuación diferencial, esta que está acá, en una que sea diferencial con coeficientes constantes, ¿quién sería? Entonces, aquí yo lo que podría analizar es la forma que tiene esta ecuación. Ven que al final aparece sumándose el logaritmo natural de x. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa si a la t es esta? ¿Qué me quedaría? Vean que estaría quedando 15. Y este sería e a la t a la 2, ¿verdad? E a la t. Y esto está elevado a la 2. Y vean que este está acompañado con ¿cuál derivada? Con la segunda derivada. Más, si dejo aquí, este me quedaría simplemente e a la t. El exponente es 1. Y este sería la primera derivada. Más y igual a la función. Entonces, vean que cuando yo hago el cambio de variable, el que me conviene es este. ¿Por qué? Porque vean que si estoy haciendo este cambio de variable es porque estoy trabajando con una ecuación diferencial lineal de Euler. ¿Ok?
siempre tendríamos que hacer un cambio variable e a la x o e a la una variable igual a una expresión dada. ¿Ok? Entonces, para que sea de Euler tiene que cumplir con que el exponente de la variable es el mismo que el que acompaña a la derivada. Y digamos, si ya yo utilizo el segundo, vean que tendría aquí esta expresión elevada a la 2. Entonces, más bien el exponente de esto sería 4. Porque vean que el menos 1x menos 18 a la 2 es este de acá. Entonces, aquí quedaría de esa forma. ¿Y qué pasa con esto? Podría hacer ese cambio. Sí, igual, ¿no? Sí se puede. ¿Qué escribiría yo aquí si lo que me sugieren es exponente 2? Vean que solo tengo uno. Sería raíz. Sería Quedaría, una raíz cuadrada. sí, y ya no cumple con la propiedad de identificar cuándo es una ecuación diferencial de Euler. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Resolvamos esta que también me interesa, que es cómo trabajar con esas sustituciones antes de que me cierren la sesión. Lo que tienen que saber es que el cambio siempre es x igual a e a la otra variable. ¿Okay? En este caso ya me lo sugieren, es x igual e a la c. Pero siempre que me dan este es porque estoy trabajando con Euler. Y también, ¿qué es lo que tengo que saber? Que cuando yo voy a trabajar con ese cambio de variable, siempre tengan presente que cuando tienen que hacer el cambio del logaritmo natural de x, ese logaritmo de x siempre es z. Eso supongo que lo vieron en el curso, cómo es que paso de aquí a aquí, básicamente despejando z, ¿verdad? Sería aplicando el logaritmo natural en ambos lados, y aplicando ahí una propiedad de logaritmos. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener a mano, lo que sigue. Si yo voy a hacer este cambio de variable en una ecuación diferencial, entonces nos va a quedar de esta forma. Siempre la nueva, la que transformo, me va a quedar el coeficiente a sub 0, recuerden que ese es el que acompaña, el coeficiente constante que estaría acompañando, en este caso el a la enésima derivada. Voy a usarlo con a. Eso sería, bueno, ahora cambio aquí el a sub 0, como para que esté igual. A sub 0, a sub 1, y así sucesivamente. Entonces, sería a sub 0 por y a la segunda derivada, y recuerden que ahora depende de z, más. ¿Y luego qué hace? La primera derivada nos quedaría a sub 1 menos el a sub 0 por la primera derivada que depende de z, más el a sub 2 por y que depende de z, y esto se iguala a la nueva expresión que depende de z, que sería lo que está a la derecha. Entonces, hagamos ese cambio. Vean que no es complicado. Entonces, nada más es tener en cuenta quién es a sub 0. Si yo aquí tengo esa ecuación diferencial, x a la 2, vean que es de Euler, vean que está coincidiendo aquí el exponente con la derivada, más 5x, vean exponente 1, y sería primera derivada, más, luego tengo 14, el exponente de x sería 0, por eso no hay derivada, entonces sería así. Igual a menos 4x a la 2 más 14 logaritmo natural de x. Voy a hacer el cambio. Presten mucha atención. El a sub 0 aquí, ¿quién sería? El a sub 0 es siempre el que acompaña a la derivada más grande. Es la constante que está aquí. Vean que es 1. Ese es a sub 0. ¿Quién es a sub 1? El que le sigue. Segunda derivada, primera derivada. Sería 5. ¿Ok? A sub 1 es 5.
¿De acuerdo? A sub 2, 14. Y listo, y terminé. A sub 2 es 14. Listo. Y ahora sí, hago el cambio. ¿Cómo me va a quedar? Así me va a quedar, exactamente como está esto. Sería A sub 0 por la segunda derivada y ahora depende de z. Entonces, el A sub 0 es 1. Listo. Entonces me queda así. Más A1 menos A0. A5 le quito 1. Queda 4. Entonces sería 4 por y la primera derivada de z. Y luego el A sub 2. El A sub 2 es 14 por y de z. Y ahora sí, ¿quién es el g de z? Vamos a ver, dice que es menos 4x a la 2. ¿Pero quién es x? X es e a la z. Sería e a la z a la 2. O sea, e a la 2x. Más 14 por logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x es z. ¿Ok? Entonces, esta sería la ecuación diferencial que nos queda al transformarlo con este cambio de expresión. ¿Ok? Entonces, lo más importante que tenemos que rescatar de la ecuación diferencial de Euler es que el exponente de la variable x coincide siempre con su derivada. ¿Ok? Y pues los valores a sub 0 a 1, vean que son a sub 0 como tal. No les llamé a sub 0 de x, no, son constantes. A sub 0. A sub 1. Voy a borrar aquí. A sub 0. A sub 1. Son constantes. Nunca no estoy escribiendo aquí a sub 0 de x. Eso es diferente. A sub 0 de x es una expresión que depende de x. No. Estoy diciendo aquí a sub 0 por el x a la n. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Una expresión x elevada a la n. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ok. Bueno, apenas nos dio tiempo de terminar. Esos ejercicios que estaban ahí. El examen lo hacen al mediodía, ¿verdad?